Bueno, yo creo que hoy vamos a trabajar mucho en la Biblia. Vamos a trabajar mucho en la Biblia. Y si usted tiene papel y lápiz, yo sé que lo va a aprovechar. Y le pediré que si por lo menos no alcanza a encontrar los versículos bíblicos, porque vamos a ver un aguacero de versículos bíblicos hoy, que usted por lo menos los tome, los escriba, y durante la semana usted en su devocional saque un tiempito para que también pueda ir a la Escritura y los pueda meditar y los pueda leer y pueda ser enriquecido. Nosotros estamos trabajando en este tema de fundamentos antes que alturas y estamos enfocados en el tema de construyendo sobre lo que permanece, sobre lo que permanece. Y hemos estado desarrollando una pregunta en medio de este tema del discernimiento espiritual y en medio de este tema de la guerra espiritual. Y hay una pregunta que todavía no hemos respondido a plenitud. Y es la pregunta de si el diablo está derrotado. Algunos dicen el diablo ya está vencido, entonces usted no tiene que ayunar, ni tiene que orar, ni tiene que hacer guerra espiritual, ni nada, porque el diablo está vencido, ya está vencido. Otros dicen, no, Señor. La Biblia dice también que el diablo está ahí activo, que está haciendo, entonces hay que hacer guerra espiritual y hay que guerrear y todo. Y algunos más iluminados tratan de traer respuesta en esa guerra espiritual y traen una cantidad de enseñanzas y doctrinas y posturas y prácticas que algunas de ellas fueron sacadas de la Biblia, otras las sacaron de otro lado, que porque se le pararon los pelitos, que porque tuvieron un sueño por allá, que porque dicen ellos que fueron por allá o regresaron por acá, y una cantidad de experiencias que tienen, o porque escucharon de otras personas y repiten, pero no se han ido a la palabra a poder sentar. La verdad es que cuando vamos a la Escritura, la Biblia nos habla de ambas verdades. Por un lado vemos que el diablo sí está derrotado. El diablo fue derrotado judicial y decisivamente en la cruz de Cristo. Por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, el diablo está vencido. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, todavía nosotros vemos que Él sigue actuando y va a seguir actuando, y la Biblia nos muestra que Él va a seguir haciendo obra en contra de la iglesia hasta el día del juicio final, cuando llegue su juicio de una manera. Creemos entonces que el diablo tiene poder. ¿Cuántos creen que el diablo tiene poder? Sí, el diablo es poderoso, el diablo tiene poder. Diga conmigo, el diablo tiene poder. Dígalo fuerte, diga, ¿el diablo tiene poder? Sí tiene poder, no dude en eso, que el diablo tiene poder. Así que con esta declaración estoy diciendo, número uno, que yo sí creo que el diablo existe, Jesús lo enseñó, creo que sí existe y creo que tiene poder. Pero después de la muerte de Cristo, el diablo no tiene autoridad. Eso es diferente. Él está actuando sí con poder, pero está actuando sin autoridad. Una cosa es el poder y otra cosa es la autoridad. ¿Recuerda usted cuando hablábamos de eso acerca de la diferencia entre el poder y la autoridad y que utilizábamos un ejemplo? Y poníamos de pronto al capitán, que tome uno de los capitanes de los barcos de la Royal Caribbean. Ese hombre, el capitán, es el que manda, es el que tiene la autoridad. Pero el poder de manejar ese barco lo tiene ¿quién? No. El motor y todo su engranaje y todo, que es activado con una llave. Él puede tener toda la autoridad, pero si no está la llave, o el switch, o el código, ahora como ya eso todo es electrónico, ya todo, si no está la clave, ese barco, por más poderoso que sea, no se mueve. Pero el motor tiene poder, todas sus máquinas, todo tiene poder, pero no tiene autoridad. Y entonces, para poder entender esto, habíamos hablado de cómo así que el diablo tiene poder, pero no tiene autoridad. Y entonces hacíamos el ejemplo del ya, pero todavía no. Y poníamos como ejemplo a un preso que ha sido tomado en flagrancia, que ya están todas las pruebas, está todo allí, todas las acusaciones, todas las evidencias determinan que ese hombre es culpable. Sin embargo,
está ya detenido, está preso, está en una cárcel, está en una comisaría, está en algún lugar. Sin embargo, no se ha emitido el juicio. Y mientras no haya juicio, ese hombre puede estar muy detenido, puede tener autoridad, sí puede tener autoridad, puede tener poder, puede tener algo de poder. Desde las cárceles delinquen muchos delincuentes, están haciendo llamadas, tienen sus redes, tienen sus conexiones, todavía se mueven, pero hasta que no llega el juicio final, ese reo no termina su labor. Así que cuando nosotros miramos esto, tenemos que entender lo siguiente: que cuando tenemos que hablar de guerra espiritual, tenemos que ir a la cruz primeramente. Tenemos que entender lo que ocurrió en ese lugar. Y en la cruz de Cristo es cuando se determina, se decreta, se anuncia la sentencia. Cuando el Señor termina la obra, Él dice una palabra en el griego, es la palabra tetelestai. Él dice consumado es. Eso significa que todo lo que Él venía a hacer lo terminó, y lo terminó bien. Todo lo que Dios hace, lo hace bien. Él no hace las cosas a medias. Y no solamente trae la salvación a la humanidad, sino que termina todas las obras de maldad, toda la iniquidad, todo lo que pueda perjudicar a la humanidad, lo termina en Él. Y ahí entonces la sentencia sobre el enemigo se decreta. Sin embargo, cuando el enemigo llegue al lago de fuego, es cuando entonces se va a ejecutar esa sentencia. Y eso es necesario tenerlo. Por eso nosotros, si vamos a la Biblia, vamos a encontrar ambas verdades. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, verso 8, nos hace claridad el apóstol Pedro. Y Pedro llega y dice: vuestro adversario, el diablo. Diga conmigo: el diablo es mi adversario. Con más convicción, diga: el diablo es mi adversario. Por favor, quítese la imagen en su mente de que el diablo es el adversario de Dios. Dios no puede, no tiene ningún tipo de adversario. No hay nadie que se le pueda medir. No, si habláramos en términos de boxeo, no hay nadie, no hay contendor que vaya al ring a contender contra Dios. No lo hay. Eso es como poner a pelear a Daniel Zambrano contra Mike Tyson. No, eso no hay contendor. Pobre Mike. Pobre Mike. No, el Señor no tiene ningún adversario. No. Satanás, de hecho, su nombre, adversario, se refiere con respecto a la creación, al ser humano. Porque vuestro adversario anda como león rugiente. ¿Usted sabe cuándo ruge un león? ¿Cuándo ruge el león? Usted ha ido a los zoológicos y seguramente habrá ido al zoológico y ha visto al león durmiendo. Ese casi que mantiene echado. Es perezoso. Casi no se mueve. Es muy sedentario. Está tranquilo. Más activa la leona. Ahora, ¿cuánto hemos tenido la oportunidad de escuchar a los leones rugir? Cuando ese animal ruge, se siente en todo el lugar, se siente. Y el diablo no es cualquier leoncito por ahí chiquillo, no es ningún leoncillo por ahí. La Biblia dice dice Pedro, es un león rugiente. Está activo, se mueve, está atento, está acechando, está cazando, está estudiando, está mirando a ver cuándo usted y yo flaqueamos, dónde empezamos a hacer las tentaciones, dónde empezamos nosotros a tener conversaciones o con quién. Empieza a esperar cuando no estamos orando. Ya no está ayunando, ya no está viniendo a la iglesia, ya empezó a dejar eso. Él está estudiando. Así actúa el enemigo, con esa astucia. Pero también dice Santiago en el capítulo 4, verso 7, dice el hermano Jacobo, Santiago dice: someteos pues a Dios. Dice: resistid al diablo y entonces huirá de nosotros. Así dice la Escritura. Así que nosotros en estos dos versos podemos ver reflejado el famoso el ya, pero todavía no. Llegábamos a una conclusión diciendo que Cristo gana la victoria definitiva en la cruz. Diga conmigo: victoria definitiva. No fue una victoria parcial. Mire, Él no hace
una victoria del primer round y nos deja a nosotros el segundo round para que nosotros terminemos la pelea. Porque no, ahí habría acción de los hombres y no hay mérito alguno en hombre alguno para poder tener victoria y declararse victorioso si no es por el sacrificio de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Por eso es necesario tener conciencia de esa victoria definitiva de Cristo en la cruz. Sin embargo, su victoria va a tener un punto culminante, fulminante, que va a ser cuando Satanás sea lanzado al lago que arde con fuego y azufre. ¿Para quién fue creado ese lago? ¿Para quién? Para el diablo, para Satanás. Y después, pues, si tenemos oportunidad, hablaríamos del falso profeta, pero no nos vamos a complicar en eso. Quiero decirles sencillamente que la gente que nos está viendo a través de los videos entienda que el infierno y aún el lago de fuego, que son dos lugares diferentes, eso es otro tema, no fueron diseñados ni construidos para Dios mandar las almas. Dios no construyó eso para mandar las almas. Él diseña ese lugar para enviar a Satanás, a sus demonios, y a muchos que han renunciado o han rechazado a Cristo, les espera una eternidad sin salvación. Y ese es el lugar donde lamentablemente van a ir las almas. Pero no es porque Dios las quiera mandar, es porque las almas han rechazado el mensaje de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en su vida y en su resurrección. Y entonces nosotros ahora tenemos que mirar que la cruz no fue el comienzo de la victoria de Cristo, sino que la cruz fue la victoria decisiva. Ahora, lo que nosotros tenemos que empezar a desarrollar es, y antes de esto, quisiera preguntarle, ¿usted sí cree que la victoria de Cristo fue definitiva en la cruz? ¿Sí lo cree o no lo cree? ¿Lo cree? Sí, porque si no lo creemos, entonces podríamos estar hablando una cantidad de cosas y hay gente que le entra las cosas por aquí y le sale por acá. Hay gente que no lo cree. Ahora, usted sí tiene esa convicción de que toda la obra la hizo fue Jesús, no nosotros. No nosotros. Tenemos algo que hacer, pero nosotros ya entendemos que el diablo, aunque tiene poder, no tiene autoridad. En cambio, usted tiene autoridad. ¿Y usted tiene poder? ¿Sí tiene poder usted? Ah, ya es diferente. En el nombre de Jesús. Ahí sí ya está el poder. Ahí sí está el poder. Usted ya tiene entonces un nombre que es el ser hijo de Dios. Tiene usted una posición. Tiene usted una autoridad. Ahora necesita ejecutarla. Pero como usted y yo no somos poderosos, yo no soy usted, pero yo no soy poderoso, entonces necesito todos los días menguar y buscar su poder para que sea su poder en mí y no mis fuerzas. Así es que es. Así es esto la batalla, la guerra espiritual. Diga conmigo, yo necesito el poder. Y le digo esto porque hay muchos cristianos que no han entendido esto. Entonces, como no han entendido esto, ellos están en una cantidad de prácticas allí. Y entonces están haciendo cosas y se están subiendo los montes y se cansan de estar subiéndose. Algunos de rodillas se rompen ahí las rodillas de estar subiendo porque ellos quieren hacer guerra espiritual y una cantidad de cosas. Y algunos entonces ayunan y en lugar de ayunos están ganándose una cantidad de úlceras porque lo están haciendo en sus propias fuerzas. Y hay una cantidad de personas que están gastando su saliva y la garganta de tanto gritar y compran aceite, y como es aceite de oliva más caro, entonces gasta dinero y entonces tiran sal y tiran harina y hacen una cantidad de cosas y hacen muchas prácticas porque no han entendido que en la cruz de Cristo se logró una victoria definitiva. Y por eso es que hay muchas personas que están constantemente echándole toda la culpa al diablo. Ay, este diablo sucio, mire cómo me tentó. Ay, este diablo lo que me presentó. Ay, el diablo a mí me tentó. Ay, es que el diablo por aquí, el diablo por allá. Hay gente que habla más del diablo que del mismo Cristo. Hay gente que mantiene más viendo las tinieblas y las sombras. Y es que yo vi una sombra. Ay, hermano, yo vi una culebra. Ay, yo me soñé con unas culebras. Y se sueña más de todo eso que del mismo Cristo.
Mire, yo no sé, los que somos latinos que hemos venido a este país, ¿cuántos de los que llegamos recién llegaditos a este país les caíamos mal a los que se quedaron en nuestros países? Porque uno empieza a hablar de Estados Unidos. Cuando yo llego allá y empiezo a decir, ay, allá en Miami las calles así, ay, en Miami los parques son así, en Miami los malls son así, y hablo tanto de Miami y hablo de esta, y a la gente dice, ay, pues vuélvase para su Miami, váyase. ¿Sabe por qué uno habla tanto de algo? Es porque lo está viviendo. Porque uno está cerca. Por eso uno expresa, es lo que uno conoce. Yo no puedo hablarle de la China si yo no he ido a la China todavía. Así hay mucha gente que habla más del diablo porque están más cerca del diablo que el mismo Señor. Pero cuando uno está lleno de Dios, cuando uno ha menguado, cuando uno está buscando la presencia de Dios, ¿de quién va a hablar uno? ¿Cuántos aquí se han enamorado? Terriblemente enamorados. Aquí levante la mano todos los que se han enamorado. Los que nos hemos enamorado le caemos mal a nuestros amigos y a las amigas. Porque lo único que hacemos es hablar del novio y de la novia. Mi novio esto, ay, mi novio me invitó, ay, mi novia me llevó, ay, mi novio me compró, ay, mi novio, ay, me trae, todo el novio. Y a las amigas dicen, pues andate con tu novio, andate con tu novio. Así mismo, cuando uno está sumergido en la presencia de Dios, lo único que uno puede hablar es de ese novio que uno tiene. Mire, y yo esto que estoy diciendo no lo estoy haciendo a manera de burla de aquellos hermanitos, porque yo conozco hermanos muy lindos en el Señor, aman al Señor, pero están haciendo una cantidad de prácticas y corretean y hacen y reprenden y allí y muchas cosas, pero no han llegado a entender esta dimensión de lo que es la victoria definitiva de Cristo en la cruz del Calvario. Y uno los ve hacer tantas cosas, y a veces hay cosas que uno dice, Dios mío, es más, hay cosas que le dan a uno risa, pero cuando uno los mira dice, no, son personas que quieren hacer algo, pero no tienen el discernimiento ni saben todo lo que les representa. Eso es un grave error. Entonces, yo les estaba hablando que hay cosas que nos corresponden hacer a nosotros. Yo les hablaba hace 8 días de cómo, por ejemplo, la gente está reprendiendo una cantidad de espíritus. Y el espíritu de deuda, ¿se acuerda del espíritu de deuda? ¿Con qué se reprende el espíritu de deuda? Pagando. La buena administración. ¿Cómo reprender? Ahí reprendo el espíritu de mentira en el nombre de Jesús. Yo recuerdo una canción por ahí de uno de nuestros salmistas mexicano-americano, muy famoso, que hace guerra espiritual y empieza a reprender espíritu de y todo el mundo fuera, lluvia, el espíritu de mentira. ¿Sabe con qué se reprende el espíritu de mentira? Con el amarrarse los pantalones y usted hablar la verdad. Ponga la cara, conozca a Cristo, que es la verdad, y entonces hable, viva y manténgase en verdad. Hay una cantidad de gente que está reprendiendo para el espíritu de división, de chisme, espíritu de chisme, ¡fuera! ¿Quiere reprender el espíritu de chisme? Controle la lengua. Claudita nos mencionó ahora a Santiago cuando habla del poder de la lengua. Eso más de que crear cosas, es decir, controle su lengua. No se preste para eso. Hay gente que está reprendiendo para el espíritu también de pobreza y de ruina. Yo recuerdo cuando recién llegamos a Cúcuta, que el pastor Satirio nos lleva, año 2004, estaba de moda una ranchera de Chente, se volvió famosa una canción que decía, estos celos me hacen daño, me enloquecen. Y recuerdo una hermana linda de Dios, ama al Señor, de oración, de ayuno. Ella nos hospedó en su casa y ella llegó un día y me dice, pastor, vamos a orar y vamos a reprender porque es que me ha tocado una cantidad de consejerías de no sé por qué. Tantas mujeres se han vuelto celosas y celosas por aquí, atiendo una consejería y la hermana celosa y la otra hermana celosa. Y hay un espíritu de celos que se está levantando en Cúcuta. Eso gracias a Chente, y le echó la culpa a Chente.
Son gente linda, aman al Señor, pero desconocen esta verdad. Ahora, lo que sí quiero decirle es lo siguiente. Vamos a encontrar unos nombres en la Biblia que sí hablan nombres de Satanás y del príncipe de las tinieblas y unos adjetivos, y yo no voy a hablar de demonología hoy, pero sí quiero que usted entienda que muchos de los demonios que nosotros conocemos popularmente, los pronunciamos, los sabemos, pero ni siquiera sabemos de dónde vienen esos nombres. Y resulta que me doy cuenta que hubo un predicador, un obispo, un teólogo, un demoniólogo alemán del siglo XVI. Ese hombre se llamó Peter Binsfeld. Y ese hombre levantó un tratado, hizo un libro y una cantidad de cosas donde él asigna, según los 7 pecados capitales, a cada uno le asigna el nombre de un demonio. Y lo llamó los The Seven Princes of Hell, los 7 príncipes del infierno. Y entonces a Lucifer lo asocia con el orgullo, a Mamón con la codicia, a Asmodeo con la lujuria, Leviatán con la envidia, Belcebú con la glotonería, a Satán con la ira y Belfegor con la pereza. Y muchas personas dicen, entonces no es un diablo, son 7 diablos. Y hay cristianos que dicen, ¿qué diablos es eso? Pero no conocen el trasfondo de la historia donde estoy diciendo. Y por eso entonces hay muchos creyentes que están dándole golpes al aire, que hacen caminatas, que invierten, hacen muchos esfuerzos, pero lo están haciendo sin discernimiento. Proverbio nos enseña que con sabiduría es que se hace la guerra. No es hacer guerra por hacerlo. Entonces, ¿dónde está la gran batalla que nosotros tenemos? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gran batalla? Porque si el diablo es un ser que tiene poder, pero no tiene autoridad, ¿por qué usted y yo tenemos tantos conflictos? ¿Por qué usted y yo tenemos esa batalla espiritual? ¿Dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde está esa batalla? Ya veo por ahí una manito que empieza a expresar. ¿Dónde está? En la. Todo eso lo vamos a sintetizar en estos versículos. Usted lo va a encontrar. Segunda carta a los Corintios. Ahora sí vamos con la cantidad de versículos. Segunda carta a los Corintios. Viene el aguacero de versículos. Capítulo 10. Era necesario dejar todo este preámbulo para poder comprender lo que dice entonces. Dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Si hay armas. Ahora, ¿para qué sirven las armas si no se van a usar? ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada. Así que si tenemos armas, son para usarlas. Y dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de la carne, no son de la carne, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? ¿Dónde están los argumentos? ¿Dónde están los argumentos? ¿Dónde se meten los argumentos? ¿Son del cuerpo? ¿En dónde están? ¡Ay! En la cabeza, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo. Ya entonces empezamos a ver pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice más adelante, ahora leemos Romanos capítulo 12, verso 2, otro versículo bien conocido. Romanos capítulo 12, verso 2 nos enseña y nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro. En Corintios nos habla de pensamiento, aquí nos está hablando de entendimiento, para que comprobéis. Comprobar es analizar, es concluir, es llegar a una conclusión, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses, Pablo, ahora a la iglesia de Filipo, llega y dice, por lo demás, hermanos, en medio de sus consejos, todo lo que es verdadero, verdad, ahora hablamos de la verdad, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto
toque la cabeza y digo, en esto hay que pensar, diga, en esto hay que pensar, en la mente. Estamos hablando entonces del entendimiento de la mente. Ahora, dice también cuando nosotros leemos allí Isaías, vamos al Antiguo Testamento, al profeta Isaías, teniendo esa revelación de la palabra, entonces llega y dice a partir del capítulo 26 y verso 3, llega y dice, tú guardarás en completa, no una paz momentánea, no una paz parcial, no una paz temporal, estamos hablando de una paz que es completa, aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque depende de él mismo. No, porque pone su confianza en él, no, porque hizo guerra espiritual, no, porque oró, no, porque ayunó, no, es porque ha confiado, es en él, no en el hombre. Para ese hombre sí hay paz, dice la Escritura. Ahora ya dice más adelante, si leemos, Pablo vuelve y escribe en la segunda carta a Timoteo. Vamos a la segunda carta a Timoteo. Necesito avanzar porque hay varios versículos que necesito desarrollar con ustedes hoy. Capítulo 1 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Llega y dice el apóstol, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de... ¿Se acuerda cuando hablábamos que teníamos autoridad pero no teníamos poder? Ahora Pablo está diciendo, mire, usted no ha recibido cualquier cosa, usted ha recibido al Espíritu de Dios. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, entonces usted tiene poder, y además tiene amor, y además tiene dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Esa palabra es importantísima y ya va usted a entender y por qué vamos a repetir eso. Ahora vamos conmigo, por favor, entonces, a mirar lo que dice Romanos. Pero permítame decirle lo siguiente. Diga dominio propio. Mire a su hermano que está a su lado y dígale, hermano o hermana, dígale, mire los ojos, dígale, hermano o hermana, dígale, someta esa carne. ¿Hay que qué? Hay que someter esa carne. Pero no solamente hay que someter esa carne, porque es que la carne se levanta con cualquier cosa, se dispara, ya está, pulpita, irrita. No solamente hay que someter la carne, hay que someter también los pensamientos. Dígale a su hermano, entonces, someta los pensamientos. De ahí entonces vamos a tener nosotros esa lucha, esa batalla, esa bronca. Esa bronca que tenemos nosotros, porque a veces nos sentimos como Pablo, que lo que tenemos que hacer no lo hacemos y lo que no tenemos que hacer lo hacemos. ¿Cómo se siente usted cuando está en medio de ese conflicto? Mi esposa me hizo hace 2 días una pregunta, me dijo, Daniel, ¿usted cómo se sintió cuando estaban haciendo esto? ¿Usted cómo se sintió? Cuando uno tiene temor de Dios, uno anda con el corazón apretado, uno se siente con el espíritu quebrantado, roto, y vamos a hablar de eso. Pero la gente que no tiene temor de Dios anda en sus andanzas, hace lo que hace y son insensibles, indiferentes, son apáticos. Pero cuando uno teme a Dios, uno tiene esa batalla, esa lucha. Que la carne quiere una cosa, pero el espíritu dice otra. Que los pensamientos dicen una cosa, pero el espíritu dice una cosa. Que uno a veces piensa, analiza y dice, es por acá, pero la palabra de Dios dice, no es por acá. Y entonces uno tiene esa lucha, eso es una batalla espiritual, eso es una guerra espiritual. Antes que mirar demonios, que Belcebú, que Leviatán, antes que mirar todo, mirámonos ese conflicto que tenemos. Ahora sí, acompáñenme a Romanos, capítulo 8 y verso 13. Llega y dice el apóstol, dice, porque si vivís conforme a la carne, pues vas a morir. Si usted vive conforme a las cosas de la carne, ¿cómo le va a ir? ¿Cómo le va a ir? ¿Qué le espera? Muerte. Mas si usted vive por el Espíritu, y entonces usted va a hacer morir las obras de la carne. Dígale a la persona que está a su lado, hay que hacer morir. Dígale, hay que hacerlo morir. Dígale a la persona, ahora regáñelo un poquitico, así frunza el ceño, dígale, tienes que hacerlo, eso es lo tuyo, tienes trabajo, eso no lo va a hacer nadie, eso lo tienes que hacer tú mismo. Ninguno dijo amén. Nadie va a hacer eso por usted.
Bueno, qué bueno que usted tenga una deuda y venga alguien y ¡pum!, le pague la deuda. ¡Gloria a Dios! Pero hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Si usted recuerda lo que dice Colosenses, lo leímos. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 7. Pablo llega y dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué dice Pablo? ¿Que hay que qué? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? Diga, yo. ¿Quién lo tiene que hacer? Yo. Las batallas mías, yo pido a los pastores Moore que oren por mí, luchen por mí, pero hay decisiones que me toca hacerlas. Dice Pablo: haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Hacer morir qué? La fornicación. Así que hay gente que está reprendiendo el espíritu de fornicación, y Pablo está diciendo: no, eso no es un espíritu, eso es una obra de la carne que usted necesita trabajar en ella. No fornique. Cambie de teléfono, cámbiese de casa, bloquea a muchacha, bloquea a muchacho. No vuelva a invitarlo, no vuelva a aceptar invitaciones, no se encuentre, no lo busque, no le aparezca el trabajo. Eso es trabajar, eso es hacer. Hay que hacer también morir la impureza, las pasiones desordenadas, los deseos malos, la avaricia, que es idolatría. ¡Ay! Aquí a mí me han criticado. A mí hasta por ahí en un comentario me colocaron, me dijeron que yo era un hereje por pararme en un púlpito de esto a predicar. Me criticaron por el altar. La gente no entiende. Mira, este compromiso predicador está predicando en la iglesia y dice que es católica, no saben que es luterana y no saben lo que son los luteranos. Pero hay cosas que nosotros decimos: aquí no tenemos ídolos, miren, no tenemos santos. Ay, pero si tenemos codicia, somos igual de idólatras a cualquiera que está allá idolatrando a Messi o a Cristiano Ronaldo, qué sé yo. Y idolatría. Dice Pablo que si no hacemos eso, esas cosas son las que ocasionan que la ira de Dios venga sobre los hijos de desobediencia. Verso 7, en los cuales también vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. ¿Está preparado para algo más? Vamos a la carta de Santiago, capítulo 4. Todos a la carta de Santiago, capítulo 4. Porque quiero que usted note la guerra espiritual que Santiago también nos va a enseñar. Porque Santiago llega y dice en el verso 1: oiga, iglesia, creyentes, ¿de a dónde vienen las guerras y los pleitos entre? Mire, está hablando a cristianos que están peleando, cristianos que están en conflicto, cristianos que tienen batallas, que tienen lucha. Imagine, cristianos y agarrados. Porque es que Santiago, le está escribiendo a la iglesia, a los creyentes, no a los romanos por allá, ni a los griegos, no. Le está escribiendo a la iglesia. No es de vuestras pasiones. Mire, Santiago le dice: antes de mirar al diablo, mírense sus corazones. Mírese, los cuales están combatiendo allá sus miembros. Ustedes codician y no tienen nada. Matan y arden de envidia y no podéis alcanzar. Ustedes combaten y luchan, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y entonces aquí algunos interpretan esto mal y se dan con interpretaciones que dicen: la Biblia dice que pedimos y pedimos mal. Hay que saber pedir. Sí, pero antes de eso, el contexto está diciendo: hay un conflicto interno, y como no hay discernimiento, entonces estamos haciendo y actuando mal. Y entonces Santiago llega y dice: ustedes piden y no reciben porque están pidiendo mal, para gastar en las cosas de la carne, en vuestros deleites, en lo que a ti te place, te gusta. Ay,
es que yo no he podido con el espíritu de fornicación. ¿No ha podido o es que usted no ha decidido cortar con eso? Es que yo no puedo con el vicio, es que yo no puedo, es que a mí el vicio, ese pucho, el cigarro, el tabaco, la marihuana, eso me tiene o la cocaína, por ahí me dijeron que si yo tomaba café era igual delicioso también. Ay, yo no puedo con la cafeína. Hay gente que no puede dejar la cafeína. ¿No puede o no quiere? Ay, yo no tomo café, me da un dolor de cabeza. Todo el día dolor de cabeza. ¿No quiere? Ok. Y entonces dice más adelante, oh almas adúlteras. Y cuando está hablando de adulterio, no está hablando del adulterio del cuerpo de hombre con mujer. No, está llamando el alma. Diga conmigo alma. Y ahora sí voy a empezar a predicar. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra guerra espiritual, conflicto? Es una pelea que hay allí. Hay una lucha entre las cosas del mundo y las cosas de la carne, contra las cosas de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, en vano el espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. O sea, en otras palabras, el que dice, yo no puedo, Señor, con mis propias fuerzas. Yo me quebranto, yo me humillo, yo me postro, yo dependo del Espíritu, no de mi carne. Ahora sí dice, verso 7, ahora sí dice, someteos pues a Dios, resistid. Mire, antes de ir a resistir al diablo, primero hay que tener una vida sometida a la palabra, a la comunión con el Señor. Hay gente que se va a pelear con el diablo y eso es como si yo me le montara al ring otra vez a Mike Tyson y aún así sin haberme preparado. Imagine la paliza que le voy a dar a ese hombre. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Ahora sí, como consecuencia el diablo va a decir, no tengo que dejarlo. Verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, ¿cuántos pecadores hay aquí? Amén. Pecadores, dice Santiago, limpien sus manos. Y usted, los de doble ánimo, los que no tienen dominio propio, purifiquen sus corazones. ¿A quién le toca el trabajo? ¿A Dios? Los afligidos lamenten, lloren. Vuestra risa se va a convertir en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mire, ¿en dónde está el gran conflicto que tenemos nosotros? En nosotros mismos. Diga conmigo, en mi alma. Es en nuestra alma donde tenemos que librar esa batalla, esa lucha. Y nadie más, excepto nosotros mismos, tenemos que librar esa alma. Es como en las cosas del cuerpo, las cosas físicas. Si a mí me mandan una medicina para tomármela, si a mí me sabe feo, yo no puedo dársela a mi esposa para que se la tome, que porque los dos somos un solo cuerpo, entonces yo me voy a mejorar porque ella la toma. No. Papito, ¿eso a quién le toca? Con el alma igualito. Yo no puedo vivir de las oraciones, de los ayunos de mi esposa, de la mujer. No. Yo no puedo vivir de que porque ella o él tiene mejor comunión con Dios y yo ahí de cachete, ahí arrinconado, de ray. No. Eso es de involucrarse uno, de someterse a Dios. Cuando voy a mirar el alma, tengo que mirar todo un contexto de qué es el alma. Y resulta que cuando el diccionario de la Real Academia Española, y voy a avanzar con esto, la palabra alma viene del latín anima,
Yo sé que algunos ya se acuerdan de ahí, de las ánimas. ¿Cuántos se acuerdan de las ánimas? De las almas del purgatorio. De ese contexto, ánima. Alma en el diccionario significa principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. En algunas religiones y culturas es la sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos. Por eso usted va a encontrar traducciones de alma como espíritu, como ánima, como psique, como psiquis, el interior, como el ánimo. Cuando usted va a mirar lo que significa alma, alma también significa el que da vida e instinto a los animales. Ay, y los animales tienen alma. Según el diccionario, tienen esa vida, ese instinto de los animales y el vegetativo que nutre y acreciente las almas, según el diccionario. Cuando hablamos de alma, estamos hablando de personas, de individuos, de habitantes. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de una sustancia o parte principal de cualquier cosa. Y si nosotros seguimos, mire, tiene 15 definiciones diferentes para llamar alma en alguna cosa. Mire lo complejo que es ese término y que nosotros muchas veces no le prestamos atención. Cuando se habla de alma, por ejemplo, si hablamos de construcción o hablamos de la ingeniería, estamos hablando de esos piezas, de esos elementos que se hacen con madera y que se asientan y que sirve para sostener otros maderos. ¿Y por qué le traigo esa a colación? Porque nosotros estamos hablando de edificar. Y estamos hablando de construyendo sobre lo que permanece. Entonces, si vamos a hacer que nuestra vida permanezca, necesitamos trabajar en nuestra alma. Si hablamos de términos de ingeniería, ¿de qué está construido un buen fundamento? Mira, ahí le puse más o menos lo que es una cimentación allí, que usted solamente ve un bloque, ve una cantidad de cosas, pero usted no va a ver que hay una cantidad de elementos que quiero tocarlos rapidito para poder hacer una analogía, para hacer una construcción. Una base, y de eso vamos, sí señor, todo eso. Mira, ya tenemos una cantidad de términos. Cuando hablamos de alma, estamos hablando del fundamento. Cuando estamos hablando del alma, estamos hablando del cimiento. La palabra cimiento viene del latín caementum. ¿Y sabe qué significa caementum? Caementum se refiere a la parte del edificio que generalmente no se ve. Algo que no se ve, pero que es la base y el sustento de todo lo que se ve. Hay muchos creyentes que están luchando, están batallando en lo que ven, pero no están prestando atención en lo que no, en su alma. Y va a ser la base. Esta palabra, caementum, viene de dos palabras. La primera, caedere, significa cortar. Y la segunda, mentum, que se utiliza para indicar el resultado o el medio. Diga conmigo, cortar. Recuerde usted ese versículo que dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que entra hasta cortar, partir. ¿Qué? Va a lo profundo. Cuando nosotros miramos un fundamento, es importante y tiene un gran valor, tiene una gran función, pero depende mucho del terreno
Y eso hablamos ya en una charla acerca de los terrenos, hablamos de la casa sobre las rocas. Recuerda esa enseñanza, ¿verdad? Pero cuando hablamos de cimientos, podemos clasificar los cimientos en los cimientos superficiales, en cimientos semiprofundos y cimientos profundos. ¿Se acuerda cuando hace 8 días yo le decía, hay gente que va a la Biblia y dice, la Biblia dice, y salen a hacer algo? Están viendo un cimiento superficial. Pero cuando usted entra a los cimientos profundos, usted puede entender que la interpretación no se le puede aplicar, y el pastor aquí me puede apoyar o corregir, que yo, por ejemplo, si voy a interpretar un versículo bíblico, un texto bíblico, no es lo mismo interpretar un texto de un libro profético, que puede ser muy poético también, a algo que es histórico. No se puede. No se puede, hay que entender de a dónde. Entonces necesita uno entender la profundidad. Dentro de esos materiales, para ese buen fundamento, lo primero que hay que mirar es el material compactado. Antes de construir una cimentación, los ingenieros tienen que mirar, analizar el terreno, tienen que mirar la cantidad de agua, si tiene una buena estabilidad, y tienen que compactar, tienen que apretar eso, porque si no compactan eso, todo lo que van a construir se va a ¿qué? Se va a caer. Pero después se va a construir lo que es el concreto. Y el concreto está compuesto, es la parte principal y fundamental de esa cimentación. Es ella la que va a desarrollar una gran resistencia hacia la compresión. Cuando hablo de compresión, voy a hablar de todo el peso. Y si un cristiano no tiene un buen cimiento, no puede alcanzar alturas. Va a ser tal vez una casita de un piso. Pero muchos de nosotros estamos destinados para hacer edificios grandes. ¿Cuántos dicen amén? Para estar en las alturas. ¿Cuántos decimos amén? Pero si tenemos cimientos flaquitos, enclenques, si el alma está ahí debilita, no se va a sostener. Se va a caer, se va a caer. ¿Con qué se fabrica el concreto? Se le echa cemento, arena, piedra, grava, eso es más. ¿Y qué más? ¡Agua! Sin agua eso no funciona. ¿Qué es el agua? ¿Es una tipología de quién o de qué? De la vida. Pero realmente cuando hablamos de las cosas de Dios, de las palabras, es de la palabra de Dios. Jesús dijo, hijitos, vosotros estáis limpios por la palabra. El Señor dice que si nosotros estamos llenos de la presencia del Espíritu de Dios, de nuestro interior correrán ríos. El agua purifica, el agua limpia. ¿Y cómo somos purificados? ¿Cómo somos limpiados? A través de la palabra. Así que tenemos mucho concreto, podemos tener mucha piedra, tenemos muchas cosas, pero si no tenemos palabra, eso nunca va a pegar. Apartados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Ahora después viene, no solamente eso, sino que viene el acero de refuerzo, las varillas esas que se colocan. Ese hierro, pero ¿para qué se colocan esas varillas? ¿Para qué? Para darle estabilidad, muy bien. Y no solamente estabilidad, sino que también le da flexibilidad en el momento de alguna fuerte tensión. Entonces usted y yo necesitamos aprender a tener una vida arraigada en la palabra, pero guiados por el Espíritu de Dios. Porque si resistimos en nuestra propia fuerza, tarde o temprano nos vamos a caer. Además de eso, también viene la grava o la piedra triturada. ¿Y sabe para qué se utiliza esa parte? Para ayudar a mejora el drenaje, sí señora. Va a distribuir las cargas. Todo lo que hace esa grava estabiliza el terreno. Y la hermana sabe construcción, ella sabe. Ahora más adelante hablaré de esas gravas. Pero después de eso viene una etapa importante, que es la impermeabilización. Esa etapa para poder proteger de la humedad, porque si no vienen los hongos y vienen las filtraciones y vienen las grietas, y si no se le echa abundante agua,
Eso va a ser terrible. Ahora, quiero utilizar estos próximos minutos y terminar con una analogía para que usted entienda de cómo es que hemos de nosotros construir nuestra vida para que permanezca. Con base a lo que hemos visto anterior, vamos a comenzar con el estudio del suelo. Diga conmigo, estudio del suelo. ¿Sabe lo que me dice a mí el salmista? El salmista me dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sabe lo que está diciendo el salmista? Está diciendo: Dios, escudriñame, analízame, revísame si soy un terreno apto o no. Aquí te presento mi corazón, que es parte de los sentimientos y es parte del alma. Mire, porque nosotros podemos creer que estamos muy perfectos, muy santos, muy buenos, estamos propios, aptos. Pero resulta que el que sabe va a mirar nuestro terreno y nos va a decir: no. Creo que una de las preguntas más difíciles que hacemos los seres humanos es cuando le preguntamos a alguien: hermano o hermana o esposo o esposa, dígame la verdad. Muéstreme cuáles son mis errores, dígame cuáles son mis fallas. Eso no nos gusta, porque nosotros no las sabemos todas, porque nosotros somos muy capaces. Pero cuando alguien nos dice la verdad duele, hiere. Pero después tiene que haber un proceso de excavación que a nosotros nos va a hablar entonces en la analogía de un arrepentimiento y un quebrantamiento. Y entonces yo llego y me encuentro un pasaje que dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, lo hemos leído muchas veces. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y además de ser engañoso es perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Dice el profeta. Pero entonces dice el verso 10: yo, Jehová, que escudriño. Saque por favor sus manos, sus dos manitos, por favor, sáquelas. Y ahora haga así. Escudriñar, voy a entender eso. Yo escudriño la mente, que está en ¿dónde? En el alma. Yo pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién escudriña el corazón y la mente? ¿Quién? Dios. Romanos. Vamos a ver a Romanos rápidamente. Yo dije que hoy había un aguacero de versículos bíblicos. Romanos 8:27. Yo lo voy a leer rápidamente para que ganemos tiempo. Dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién escudriña? ¿Quién? ¿Quién es la retroexcavadora? ¿Quién? Y Él sí sabe cómo escarbar. Él sí sabe cómo entrar a lo más profundo del alma, de los pensamientos, de las intenciones del corazón. Yo conozco mucha gente que dice: si yo me ganara la lotería, yo ayudaba a los niños pobres, yo construía un hospital, yo haría. Pero cuando Dios les pone el estetoscopio y los escucha, y dice: en tu corazón lo único que dice es orgullo, mentiroso, no ayudará a nadie. Pues hay gente más buena que Dios. Y hay gente más buena que Dios. ¿Sabía eso? Primero de Crónicas, 28, verso 9. Dice Jehová, si no apúntelo usted, tenga la referencia ahí. Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos, todos. 28:9. Jehová escudriña todo. ¿Sabe qué significa la palabra escudriñar, eso que usted hizo ahí? Yo quisiera preguntarle, hermanas, ustedes que son buenas para cocinar, ¿qué es desmechar? ¿Qué es desmechar? Generalmente cuando uno le pregunta a las personas ¿qué es desmechar? La gente generalmente hace así. Sí, eso es como
La palabra desmechar es sacar mechas. Cuando uno dice escudriñar, a veces la gente no sabe lo que es escudriñar. Y escudriñar significa examinar, inquirir o averiguar algo y sus detalles con mucho cuidado y con mucha precisión. Eso es escudriñar. Viene de una palabra hebrea que es la palabra chakar, que significa, escuche muy bien, significa penetrar, examinar íntimamente, indagar o buscar con profunda atención hasta descubrir lo que está oculto. Eso es escudriñar. Pero me llama la atención de dónde viene la palabra escudriñar en el latín, no solamente en el hebreo. En el latín viene de la palabra scrutinare, que viene de la palabra escruta. ¿Y sabe qué significa escruta? Significa basura. En otras palabras, escudriñar significa rebuscar la basura. Yo no sé si a alguna de las damas aquí le pasó que está organizando la basura y meta la basura y todos los pollos, los huesos, todo eso ahí, y de pronto sacó la mano y se dio cuenta, ¡ay, el anillo no está! La argolla de matrimonio. Mire, usted no deja de esculcar, de escudriñar, hasta que no encuentre la bendita argolla. Aprovecho para decirle, no lea la Biblia solamente, escudriñela, vaya a lo profundo de los fundamentos, porque si no salen entre poco disparates y doctrinas y posturas raras por no ir a lo profundo. A mí me gusta mucho lo que dice el profeta Jeremías, es uno de los versículos preferidos míos. Está en el capítulo 15, en el verso 19. Llega y dice el Señor así: si te convirtieres a mí, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y me gusta esa parte. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. A Dios le gusta escudriñar en este corazón lleno de basura que tiene Daniel, y en medio de tantos pensamientos malos, y en medio de tantas intenciones malas, y ahí el Señor dijo: todos te han desechado, Daniel, tú no vales mucho para muchos, pero para mí voy a sacar lo precioso. Eso es escudriñar. Ese es el proceso de excavación. Pero después viene la etapa del concreto, y nosotros entendemos que el concreto nos va a hablar de la parte más importante de lo que es entonces la verdad de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire, no dice, y haga guerra espiritual y reprenda al diablo y tal cosa. Dice, no, dice, si usted invoca a Cristo, apártese de toda iniquidad. ¿Eso se llama qué? Guerra espiritual. Eso es guerra espiritual. Santidad. Salmo 119, verso 160. 119, 160. Dice el salmista: la suma de tu palabra es verdad, y eterno todo tu juicio de tu justicia. El concreto, lo que nos da firmeza, es la palabra de Dios. Pero se necesita que entonces haya también un acero de refuerzo. Y entonces estamos hablando en nuestra analogía de la fe. Diga conmigo: la fe. Esa fe que sostiene, esa fe que nos guarda, esa fe que nos fortalece. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tú, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sucede. Dígame si a usted no le da fe eso, de saber que usted no depende de sus fuerzas, sino que usted depende de la obra de nuestro Dios en cada uno de nosotros. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El Salmo 28, verso 7 dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo, Él es mi corazón y en Él yo confío, de Él yo recibo ayuda. Y si Dios está con nosotros,
¿quién contra nosotros? Isaías 41:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, porque las águilas son las que son destinadas a las alturas. ¿Cuántos dicen amén? Usted no puede tener mentalidad de pollo ni de gallina. Usted no debe ser un come gusanos por ahí, repente el diablo, no. Usted ha sido llamado para estar en las alturas, sentado en los lugares celestiales. Y no le estoy hablando de prosperidad abstracta, le estoy hablando de la postura de Cristo, de la autoridad y el poder de Cristo. Dice Pablo que por fe andamos y no por vista. En Hebreos 11:27 dice que por la fe, hablando de Moisés, Moisés dejó Egipto. ¿Qué hizo? Dejó. Hay cosas que toca dejar, hay cosas que toca renunciar, hay cosas que usted tiene que apagar, hay cosas que usted tiene que cancelar, hay cosas que usted tiene que bloquear, incluso personas. Hay cosas que hay que dejar, hay que dejar ese Egipto. Y dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. ¿Qué sostuvo Moisés? Esa fe que puso en el Señor. Esa fe. Y quiero ir un poco más allá. Salta al versículo 32 del mismo Hebreos, capítulo 11. Porque el escritor llega y dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Geón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, aquí empieza a cambiar la cosa. Las mujeres, por esa fe que tenían, recibieron a sus muertos mediante resurrección. Mas otros también por esa fe fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros por esa fe experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todo porque es que la fe no es solamente para las grandes victorias y la fe también nos sostiene en los momentos difíciles y nos van a llegar. Gracias, mi hermana Nurita, fue la única que dijo amén. Van a llegar momentos difíciles a todos y cada uno de nosotros, pero la fe es la que nos sostiene. Se necesita piedra triturada. ¿Sabe? Las pruebas afirman nuestro carácter, las batallas y las luchas. Nosotros no somos algodones de azúcar que son bonitos, llamativos, con unos colorines bonitos. Nos anhelan los bebés, los niños quieren algodón de azúcar. Ya los que tienen problemas de diabetes ya se abstienen y no quieren eso. Pero el algodón de azúcar, cuando llega a la boca, ¿qué se hace? Hay muchos cristianos que son de algodón de azúcar. El pastor no me saludó, no vuelvo. El hermano no me llamó, no vuelvo. El pastor no me oró, no hay amor en esa iglesia. No hay. Proverbios 13, verso 7, apúntelo. El crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Dile a su hermano que está a su lado, tu corazón va a ser probado. Póngase de pie, por favor. ¿Sabe Job? Job sabía eso. Mientras usted pone de pie, se despereza ya para terminar. Job lo sabía. Y en el capítulo 23, Job habla y dice, mas él, hablando de Dios, él conoce mi camino, me probará y yo saldré como oro.
Muchos reprenden las pruebas y las luchas y anulo y bloqueo porque es que hay poder en la palabra, porque es que yo tengo poder. Nuestra palabra no tiene poder. La palabra de Dios sí tiene poder. Yo puedo estar decretando, esto se convierte en un carro, se convierte en un carro, se convierte en un carro, oro en el nombre, pongo las manos, pongo las piernas, todo lo que pise la planta, se convierte. Eso no se va a convertir en un carro. Yo no tengo ese poder. Pero Dios sí me puede dar la riqueza de ser sabio y diseñar, vender, me da la gracia, prospero, y dice, esto se convierte en un carro. ¿Sí ve cómo funciona? Es different, totalmente diferente. Dile a su hermano mientras se despereza, dice, Dios te va a triturar. No, eso no gustó, no, eso no. Dígale, entonces dígale, Dios te va a moler. Dios te va a moldear, te va a pasar por fuego. Amén. La palabra daká, que está en el hebreo ahí, para la palabra contrito, ¿sabe qué significa? Significa hacer añicos. ¿Y usted cómo hace una piedra añicos? ¿A punta de sobaditas, de caricias? ¿Usted cómo? Entonces sí es válido el moler. ¿Sí vale la palabra entonces triturar? Esa palabra de acá significa desmenuzar, aplastar o desmoronar. Significa machacar, moler o triturar algo hasta convertirlo en más que polvo. Es coger una montaña grande, meterle TNT, ¡pum! Salen rocas y después esas rocas, ¡pum! Seguirles dando maceta y máquina y ya, hasta que se convierten en piedras y las piedras, molerlas hasta que se vuelven piedritas y las piedritas así, hasta que se vuelven arena, se vuelven polvo. Pero esta palabra es ir hasta que se conviertan en talco, que es mucho más fino. Dígale ahora sí, mire a la persona que está subiendo, Dios te va a volver polvo y nos va a volver talco. ¿Sabe por qué? Porque David lo entendió. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. No es hacer 40 días de ayuno. Yo por ahí escuchaba, aprovechando una palabra que dijo Claudito ahora, cosas mayores que Cristo vamos a hacer. Yo hice 41 días de ayuno, le gané a Cristo, se cumplió la palabra. Pregunto, ¿cuál es la obra más grande que hizo Cristo? ¿Dio la vida para darnos a nosotros? Pregunto, ¿hay algo más grande que eso que algún ser humano puede hacer? Pero la Biblia dice que cosas mayores que las que Cristo hizo. Hay que saber entender fundamento. No hay nada más grande que la salvación. Y eso solo lo hizo Cristo. Así que lo que el Señor espera de nosotros es un espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Isaías dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura. Para llegar a las alturas hay que tener, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En el capítulo 66 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y el que tiembla mi palabra. Aleluya. Escudriñar, contrito. Mire, tengo más textos para hablar, pero yo creo que ya queda claro de esa batalla que uno tiene, que uno a veces no quisiera, porque es que de verdad estar en las pruebas duele, ser humillado duele, eso no es fácil, pero es necesario.
Son necesarias entonces esas piedras trituradas. Y la Biblia dice que ustedes somos como piedras vivas. Lo último que ocurre fue una palabra que dijo el pastor ahora, que es el curado del concreto, que es el proceso de santificación y de madurez. Es lo que nos va a permitir a nosotros tener la frescura, el fraguar, le llaman en la construcción, estar fraguando el cemento, el concreto. Todo para poder tener la temperatura adecuada. Si se calienta mucho, ¿qué va a pasar con eso, hermana Nora? A reventar. Entonces, como el Señor sabe que nos va a meter a fuego de prueba, pues entonces necesita estarnos mojando con la palabra. Es ese proceso durante el Espíritu Santo que viene y nos consuela y nos dice: hijo, estás pasando por batallas, por luchas, pero no estás solo, aquí estoy yo. Te estoy trayendo consuelo, te estoy dando ánimo, te estoy dando porras, tú puedes. La victoria ya fue garantizada, Cristo ya venció, tú eres más que vencedor. No te agüites, no te achicopales, vamos, esto va a pasar, esto es pasajero. No se sorprenda de este fuego de prueba, porque el Señor juntamente con la prueba ha dado la. Es lo importante de tener la palabra y la comunión con el Espíritu de Dios. Cierre sus ojitos y oremos y démosle gracias al Señor.